muchas gracias. En principio, comentaros, yo soy trabajador del Ayuntamiento de Hospitalet, también soy delegado de comisiones obreras y durante muchos años he estado dedicado pues, a lo que es la responsabilidad de la administración local y otras administraciones a nivel de Cataluña. Entonces me han pedido que hiciera una aportación centrado un poco en los servicios públicos, pero centrándonos más, dado que son las elecciones municipales, en un poquito todo lo que son los servicios más municipales. En primer lugar, bueno, me acabo de enterar que era el telonero y me he dejado la peluca en casa y la guitarra, por tanto, tranquilos, o sea que no vengo muy preparado. Y después otra es que a mí me enseñaron que si estás de pie vas más rápido. Entonces, si no os importa, me voy a poner de pie, porque así iremos un poquito más dinámicos, ¿vale? No, a ver. Básicamente, un poquito antes de centrarnos en los servicios municipales, yo quería repasar muy rápidamente un poco de dónde vienen los servicios públicos. Entonces, recordar que hace un par de siglos empiezan los estados modernos, donde a base de luchas de los ciudadanos se plantean primero la conquista de unos derechos políticos, el derecho a votar, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad religiosa, todo eso no de golpe, por supuesto, en un proceso, pero una primera instancia se producen toda esa lucha por esos derechos. Algunos los hemos conseguido, por ejemplo, las mujeres en España, pues fue el siglo pasado, o sea, tampoco quiere decir que llevemos tanto tiempo. Posteriormente, la evolución que ha habido en el siglo XX se produce lo que viene a concretarse en el estado del bienestar. El estado del bienestar, donde se produce un contrato social de alguna manera entre el Estado y los ciudadanos, por el cual el Estado garantizará igualdad de oportunidades, ¿no? Igualdad de oportunidades y protección social. De alguna manera, de aquí viene el hecho de la enseñanza obligatoria, el hecho de la sanidad, las pensiones, la protección social. Por lo tanto, hay una evolución, se pasa de lo que son los derechos más políticos, dijéramos, a realmente configurar un estado de bienestar, sobre todo en Europa, donde se produce ese pacto social, ¿no? Lógicamente, no cae de la nada, todos son luchas que van conquistando esos derechos, que eso también realmente a veces parece que es que los derechos que tenemos ahora han aparecido en las leyes. No han aparecido en las leyes. Las leyes suelen reflejar lo que se ha luchado en la calle, ¿no? Como veis, es un repaso muy rápido. Aparece el neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo de traca, que le digo yo. De traca, la Thatcher, Reagan, el Aznar, la COE y el Artur Mas. Porque no nos olvidemos que la derecha nacionalista también tiene color, el dinero no tiene, pero de color, ¿vale? ¿Qué viene a plantear el neoliberalismo de reacción al estado del bienestar? Pues viene a plantear que es un gasto inasumible, o sea que los estados no pueden asumir el gasto social, el gasto del estado de bienestar, que eso se desboca y que no hay manera de controlarlo, que la gestión pública de todos esos servicios que se prestan es una gestión ineficiente, o sea que no sirve, que lo hace mejor la empresa privada, y que el ciudadano además, con esos servicios públicos de ese estado de bienestar tan protector, pues se duerme, el ciudadano, entonces vive de los subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quiere decir, el ciudadano que se espabile, ¿no? Se tiene que espabilar y los servicios públicos los prestan mejor las empresas privadas. Ese sería un poquito en el marco en el cual aterrizamos. Yo no entraré ni en la sanidad ni en la enseñanza porque entiendo que ahora son elecciones municipales, todo que son elementos muy importantes, que estamos en época de recortes y de movidas, las mareas, etcétera, pero intentaré centrarme un poquito en la situación de los empleados públicos municipales. Lo digo porque de alguna manera, lógicamente, lo que estamos aspirando es a llevar un proyecto de ciudad. Para llevar ese proyecto de ciudad son básicos los empleados públicos. Y hay que pensar que en esta ciudad la empresa más grande es el ayuntamiento. En este momento somos alrededor de unos 1.600 empleados. Es la empresa más grande y es la que ha de posibilitar. Si queremos llevar una política adelante, lógicamente son las personas que la van a llevar a cabo y la van a desempeñar, ¿vale? En primer lugar, nos encontramos fruto de esa dinámica neoliberalista de criticar, cuestionar el estado del bienestar,
lógicamente, pues aquellos que desarrollan o que ejecutan las funciones del estado de bienestar se convierten en un objeto de degradación, de ataque, ¿no? Y por lo tanto, tenemos ahí la imagen degradada del empleado público. El empleado público ya no es un empleado público, ahora ya es el funcionario. Esa imagen degradada, reducida a la típica imagen que nos viene socialmente, ¿no? Del señor que está ahí detrás de una ventanilla, que cuando vas se ha ido a almorzar, luego vuelve, pero le falta un sello. O sea, ya no se utiliza esa imagen, porque ya esa imagen ya es muy antigua, pero en definitiva se recurre a lo mismo, ¿no? Entonces, claro, dicen, no, pero es que empleados públicos son los maestros, son los médicos, son los bomberos, son los... Es decir, que en cambio se utiliza exclusivamente esa imagen de funcionario que no trabaja empleado público. Y eso, independientemente de que esté en la cultura, y que haya parte que nos ha venido en la cultura, eso realmente se ha estado explotando, y más en el último tiempo. ¿Por qué? Porque interesa denigrar al servicio público, también a través, no solo cuestionando su eficacia, sino también denigrando a aquellas personas que trabajan, y por lo tanto poniendo el paradigma de que lo privado es mejor. En estos últimos tiempos, al igual que el resto de trabajadores, los empleados públicos han tenido muchos recortes también. Recortes salariales, recortes de derechos, anulación de convenios, por supuesto. No obstante, sí que es cierto que es que en el mercado laboral general de este país se ha producido tal degradación de las condiciones laborales y de la inestabilidad y del paro, que sí que es cierto que se vende fácilmente de que las condiciones de los empleados públicos pues son un privilegio, ¿vale? Entonces, yo pienso que hay que entender que es muy importante hacer ver a la gente que no, las condiciones de los empleados públicos no son un privilegio, son las condiciones que hemos de tener en el conjunto de los trabajadores. O sea, una estabilidad, unos derechos, etcétera. Lo que no tiene sentido, lógicamente, es que comparemos hacia privilegio lo que debería ser, en todo caso, la aspiración para cualquier trabajador. Se plantea también de que es que tienen trabajo asegurado. Bueno, pues yo os quiero decir que posiblemente se tiene más seguro que en otros sitios, por supuesto, porque había una destrucción brutal, pero os llevaríais sorpresas. En los últimos años se han destruido 400.000 puestos de trabajo públicos. Si miráis las estadísticas no los veréis, porque las estadísticas ya sabemos todos que enseñan y ocultan lo que quieren. En esas estadísticas veréis menos destrucción, veréis destrucción igualmente, pero lo que no cuenta esa estadística es cantidad de gente que estaba temporal, que ha desaparecido, cantidad de servicios que se han desmontado, cantidad de empresas accesorias anexas a la administración que cierran o que expulsan a gran parte de su personal. Ya digo que nosotros calculamos que alrededor de unos 400.000 puestos de trabajo en los 4 o 5 últimos años se han perdido de empleados públicos. Por lo tanto, también están afectados, lógicamente, por todos esos recortes, etc. Pero no solo eso, es que los que quedan, los que están dentro, en estos momentos, en las cifras oficiales que no reflejan siempre la realidad, 1 de cada 5, como mínimo, está en precario. Está interino, está con contrato temporal, está pendiente de que le convoquen un día a la plaza o no. O sea, por lo tanto, esa precariedad que existe a nivel social también está en el empleo público. Por lo tanto, es algo que hay que trabajar. Nos han limitado, en esa teoría de que hay que ir desmontando lo público, nos han limitado que se renueven las plantillas. Ahora se jubila alguien y no se puede sustituir. Que es que sobran. Esa es la idea que se quiere transmitir. Que sobra gente. No sobra gente. Hay más servicios que se pueden hacer. Entonces, ahora mismo no se pueden sustituir en plantillas. Las excepciones son curiosas. Si es de guardia urbana, sí. Por ejemplo, ¿no? Los guardias urbanos sí se pueden sustituir. La trabajadora social, por ejemplo, no. O se puede coger a alguien temporalmente diciendo que es un servicio excepcional. O sea, con un montón de pegas a lo mejor consigues cubrir la trabajadora social. El policía local, no. Es decir, ahí se demuestra un poco qué tipo de políticas hay, ¿no? Por lo tanto, la plantilla del ayuntamiento, que sepáis que se va a ir reduciendo cada vez más. Y se va a ir reduciendo la posibilidad de hacer servicios. Después, como nos planteamos en las elecciones municipales,
pienso que también hemos de explicar elementos que son importantes de reflexionar. La plantilla de empleados públicos del ayuntamiento tiene que ser una plantilla que sea totalmente objetiva, o sea, que sea, dijéramos, independiente, que pueda tener un funcionamiento normal. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí haré un poco de crítica a todos los partidos políticos en general, porque pienso que es un elemento que a veces no se tiene lo suficientemente claro, que es que el ayuntamiento, la plantilla del ayuntamiento, que cada uno luego pensamos lo que queremos y estamos en el partido que queremos y votamos lo que queremos a nivel personal, pero la plantilla tiene que ser un instrumento que tiene que ser transparente, que tiene que ser gestionado transparentemente. Entonces, los representantes políticos que salgan de estas elecciones, por supuesto, son los que tienen que marcar las directrices de lo que políticamente se va a hacer. Eso está clarísimo. Tienen que tener sus asesores, pero los asesores no tienen que ocupar puestos de plantilla del ayuntamiento. No tienen que ponerse a llevar un servicio, un departamento, porque eso es negativo. Lo que tienen que hacer los asesores es asesorar al político. Perfecto, es que es lo adecuado, ¿vale? Lo digo porque eso es un elemento que a veces se nos escapa y que es muy importante. Porque ¿qué es muy importante tener la plantilla municipal? Pues tener una plantilla que sea motivada, o sea, que tenga ganas de trabajar. Porque los derechos también, las obligaciones, los trabajadores municipales también las tienen. Y más que otros, porque lo que tienen que hacer es aplicar políticas que son positivas para los ciudadanos. Estamos al servicio de los ciudadanos, por lo tanto, dijéramos, la corresponsabilidad en ese caso es todavía mayor. Por lo tanto, formación, carrera profesional para los empleados públicos del ayuntamiento y así conseguir implicarlos a tope en las políticas que, si son lógicamente las que nosotros defendemos, van a hacer mucho beneficio ciudadano. Y luego una última reflexión que va muy ligada al tema del empleo es el tema de las externalizaciones. Con esa política neoliberal lo que se plantea todo el rato es que la administración pública no gestiona bien las cosas. Lo que se quiere es desviar servicio público a que lo gestionen las empresas privadas para generar un beneficio. La frase es: lo privado es más eficiente, o sea, funciona mejor. Esa es una frase que en este ayuntamiento, en un informe de una externalización, estaba. Cuando se externalizó la atención domiciliaria, había un informe de muchas páginas que dedicaba muchos párrafos al tema. Los párrafos eran exactamente esto: como todo el mundo sabe, la gestión privada es más barata y eficiente que la pública. Punto y final. Esa es la explicación que se dio en este ayuntamiento, en un informe por escrito, para justificar que el servicio de atención domiciliaria pasaba de la atención directa que prestaban trabajadoras del ayuntamiento hospitalario a externalizarlo. Como veis, está muy argumentada el por qué era mejor. No, una simple frase ya valía, porque es un criterio que está puesto. Y ojo, que a veces se nos mete en la cabeza también a la gente de izquierdas. Ojo, que no se nos pegue. Por lo tanto, yo discrepo de esa. No es más eficiente la gestión privada. Y por resumir mucho, intento explicar por qué. Y muy breve, porque no es para extenderse. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Porque lo primero que se produce cuando se externaliza un servicio es perder dinero. Es perder dinero. O sea, el ayuntamiento tiene 100 euros para gastarse. Y entonces, en vez de coger los 100 euros y gestionarlo él, dice: bueno, no, porque es más eficiente, lo privado, lo voy a gestionar fuera. Y entonces cojo, y de esos 100 euros ya cojo 20 y los pago de IVA. Con lo cual, digo, de esos 20 ya solo hay 80, porque los 20 de IVA van para el Estado. Pero claro, si ahora encuentro a alguien que me lo quiere hacer, alguna buena empresa de estas que tienen buena voluntad, que quiere hacer servicio público y tal, algo querrá ganar. Pobrecillos, ¿no? Pues bueno, ya otro 10% que menos, un 10% de beneficio industrial. Por lo tanto, ya me han quedado 70 para el servicio. Por lo tanto, ¿dónde está la eficiencia? O sea, donde yo tenía 100 para gastar de forma directa, paso a tener 70. Pues hombre, luego viene la siguiente, claro, ¿quién puede hacer el trabajo por 70 donde yo podría hacer 100? O hace menos, o los trabajadores ganan menos, las condiciones de trabajo son peores,
los tengo temporales, entran, salen, los cambio de empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más eficiente no lo es, porque yo de donde tenía 100 tengo 70 para gastar, ¿vale? Y además normalmente repercute ¿en qué? En los ciudadanos, porque los ciudadanos son trabajadores y en definitiva son los que luego van a malvivir con ese criterio. Influye en la calidad de la gestión que doy a los ciudadanos y influye en un aspecto que no se valora suficiente, que es que cuando yo pongo una empresa en medio de la gestión, esa empresa cuando entra ahí tiene derechos, ha adquirido unos derechos, y si yo ahora como político yo digo, bueno, pues yo ahora voy a hacer esto, pero ahora ha cambiado la situación, la que sea, y yo políticamente ahora quiero modificar eso, quiero hacer un cambio, quiero que aquí donde entraba esta gente a la piscina, pues ahora entre con esta otra subvención o lo que sea, el cambio que sea. Ojo, si tú eres el político, tú mandas, tú tienes la contrata y mandas sobre la contrata, pero la contrata tiene unos derechos, por lo tanto, ponte a negociar con ella. Por lo tanto, desde el punto de vista de gestión política, no es lo mismo gestionar mis propios servicios que tener un intermediario que posiblemente me pondré de acuerdo, pero posiblemente no, o sí, o también me condiciona. Por lo tanto, es importante eso. ¿Y qué, para nosotros qué es lo que habría que hacer? Muy fácil, reforzar los servicios propios, o sea, reforzar las plantillas, que entre más gente a trabajar en el ayuntamiento, etcétera, y luego recuperar servicios que están externalizados en este momento. Recuperar servicios prioritariamente, yo creo que se han de priorizar aquellos servicios que hacen atención a las personas, sobre todo, porque es un tipo de servicio que además no tiene justificación ninguna, porque es que el 90% del coste de esos servicios son personas que van a trabajar a atender a otras personas, por ejemplo, atención domiciliaria, por ejemplo, las escuelas Bersol, o en su momento también teníamos externalizado el tema de educadores de calle. Ahí no hay tecnología, ahí no hay maquinaria, ahí no, ¿dónde va a haber el ahorro ahí? O sea, ese es un trabajo que es evidentemente, son personas que atienden a personas. Por lo tanto, lógicamente yo entiendo que esos son los primeros que hay que recuperar. Pero no solo eso, después habría que recuperar también todos aquellos servicios que sean estructurales y permanentes. Porque yo puedo entender que aparece una cosa muy rara, muy nueva, y el ayuntamiento diga, bueno, voy a hacer esto, pero yo qué sé, el año que viene lo mismo ya no lo hago. Bueno, pues a lo mejor en esa circunstancia, a lo mejor se puede entender que una cosa, pero cuando es un servicio que haces permanentemente, ¿por qué lo tienes externalizado? ¿Por qué tenemos externalizada la brigada del ayuntamiento, por ejemplo? Que al final lo que provoca, pudiendo dar puestos de trabajo, lo que haces es disgregar puestos de trabajo por ahí con un sobrecoste, a nuestro entender, de los servicios, etc. Por tanto, opción de potenciar los servicios propios, recuperar los servicios externalizados, tanto los que atienden a personas como aquellos que son estructurales y permanentes. Hacer una opción por el empleo, que es lo que estamos planteando, por incrementar el empleo en la ciudad en base a un empleo de calidad y ligado a los servicios públicos que se prestan al ciudadano. Por lo tanto, a nivel de resumen, una frase de resumen de esas típicas, ¿no? Es decir, más servicios públicos a los ciudadanos, gestionados directamente por el ayuntamiento, con empleados públicos que sean independientes, formados y motivados y comprometidos en el servicio a los ciudadanos. Muchas gracias.